Descubrí que mis padres han estado apoyando la familia secreta de mi hermana durante años mientras se negaban a ayudar con las facturas médicas de mi hijo, lo que llevó a su muerte. Hoy los enfrenté en una reunión familiar y las cosas se pusieron feas. Nunca esperé escribir esta publicación, pero lo que sucedió en mi familia me ha destruido completamente. Se trata de cómo mis padres y mi hermana me traicionaron de una manera que llevó a la muerte de mi hijo de 2 años. Crecimos 4 en la familia, mi padre de 60 años, quien trabaja como agente de seguros en una gran firma, mi madre de 58 años, que enseña matemáticas en la escuela secundaria local, mi hermana mayor, Sarah de 35 años, y yo de 28 años. Vivíamos en un buen vecindario y parecía que teníamos una buena vida, pero siempre hubo un gran problema, el extremo favoritismo de mis padres hacia Sarah. El favoritismo comenzó cuando yo era muy joven. En la escuela primaria, Sarah recibió clases de piano, danza y tutorías de arte. Cuando pedí unirme a alguna actividad, mis padres dijeron que no podían pagar actividades extracurriculares para 2 hijos. Sarah recibía ropa nueva del centro comercial, mientras yo usaba sus prendas usadas. Ella obtenía los modelos más nuevos de iPhone cada año, mientras que yo usaba sus teléfonos viejos hasta que dejaban de funcionar. Cuando Sarah tenía 13 años, quería brackets y mis padres pagaron $6,000 sin dudarlo. Un año después, cuando mi dentista dijo que yo también necesitaba brackets, dijeron que teníamos que esperar por problemas de dinero. Nunca los conseguí y ahora, a los 28 años, todavía tengo los dientes torcidos. Para su cumpleaños número 16, Sarah recibió un Honda Civic nuevo. Cuando cumplí 16, me dijeron que trabajara y ahorrara para mi propio coche. Pasé 2 años trabajando en McDonald's después de la escuela y aún así solo logré comprar un Toyota usado que se averió después de 6 meses. El patrón continuó durante la secundaria. Sarah podía concentrarse solo en los estudios y actividades divertidas, mientras que yo tenía que trabajar en empleos de medio tiempo para pagar cosas básicas como útiles escolares y ropa. Cuando llegó el momento de la universidad, Sarah fue a una universidad privada costosa, mientras que yo tuve que comenzar en un community college. Mis padres pagaron todos sus gastos, incluido un semestre en París y un condominio cerca de su campus. Yo trabajaba en 2 empleos, uno en una cafetería y otro como asistente en la biblioteca del campus, solo para poder pagar mis libros de texto y el transporte a clases. Conocí a mi esposo, James, 30, durante mi 3er año después de transferirme a la universidad estatal. Él estudiaba ingeniería y trabajaba a tiempo parcial en el departamento de TI del campus. Empezamos a salir y, por primera vez, sentí que alguien realmente se preocupaba por mí. James también venía de una familia de clase media, pero sus padres habían fallecido en un accidente de coche cuando él estaba en la secundaria. Vivió con su tía durante la secundaria y trabajó duro para pagarse la universidad. Salimos durante 3 años antes de casarnos. Quería una simple boda en el juzgado porque estábamos ahorrando para un pago inicial de una casa, pero James insistió en que debería tener una boda real, ya que era un evento único en la vida. Planeamos una pequeña ceremonia en una iglesia local con unos 50 invitados. Sarah no vino porque dijo que tenía una importante reunión de trabajo. Mis padres casi no asisten también porque Sarah había planeado unas vacaciones familiares ese fin de semana. Cambiaron sus planes en el último minuto después de que la hermana de mi madre los confrontara al respecto. 2 años después de nuestro matrimonio, quedé embarazada de Tommy. El embarazo fue difícil desde el principio, severas náuseas matutinas, diabetes gestacional y luego, a las 32 semanas, llegó la peor noticia. Durante un escaneo de rutina, los médicos encontraron que Tommy tenía una grave condición cardíaca. Explicaron que necesitaría varias cirugías a lo largo de su vida, comenzando justo después de nacer. James y yo estábamos devastados, pero decididos a hacer lo que fuera necesario para darle a nuestro hijo una vida saludable. La primera cirugía de Tommy ocurrió el día después de que nació. Costó $150,000 y, aunque el seguro cubrió la mayor parte, todavía teníamos que pagar $30,000 de nuestro bolsillo. Usamos todos nuestros ahorros y tomamos préstamos. James comenzó a trabajar horas extras en su trabajo de ingeniería y tomó proyectos freelance los fines de semana. Yo trabajaba como asistente virtual desde casa mientras cuidaba a Tommy. 6 meses más tarde, Tommy necesitaba otra cirugía. Ya estábamos luchando con los pagos de la primera cirugía, así que fui a pedir ayuda a mis padres. Acababan de regresar de un crucero por el Mediterráneo con Sarah. Les mostré todas nuestras facturas médicas y expliqué cómo ya habíamos vendido nuestro coche y reducido todos los gastos posibles. Dijeron que tenían problemas financieros y no podían ayudar.
Les creí porque no sabía la verdad en ese momento. Durante el próximo año y medio, apenas logramos sobrevivir. James trabajó semanas de 80 horas hasta que estaba tan exhausto que se desmayó en el trabajo. Tomé más clientes como asistente virtual y comencé a vender cosas de nuestra casa en eBay. Durante este tiempo, mis padres le compraron a Sarah un Mercedes nuevo para su cumpleaños y fueron de vacaciones familiares con ella 3 veces. Dijeron que todo esto fue pagado por Sarah porque tenía un buen trabajo en finanzas. Más tarde descubrí que esto era una mentira. El mes pasado, Tommy empeoró repentinamente. Su corazón no funcionaba correctamente y necesitaba una cirugía de emergencia que costaría $50,000. Nuestro seguro había alcanzado su límite anual y no teníamos forma de conseguir ese dinero rápidamente. Fui a mis padres nuevamente, esta vez literalmente de rodillas, rogándoles por ayuda. Ofrecí firmar un contrato legal para pagarles el doble de la cantidad, darles nuestra casa, cualquier cosa que quisieran. Se negaron nuevamente, alegando que no tenían ahorros debido a facturas médicas recientes. Tommy murió 2 días después porque no pudimos pagar su cirugía. Tenía solo 2 años. En su funeral, mis padres solo se quedaron 30 minutos porque dijeron que tenían que ayudar a Sarah con algo urgente. Ayer, mientras limpiaba la habitación de Tommy, encontré el viejo teléfono de mi padre debajo de la cama. Él había venido hace 3 semanas y debió haberlo dejado caer. El teléfono todavía funcionaba y cuando lo revisé, encontré cientos de mensajes entre mis padres y Sarah. Así descubrí la verdad que destruyó lo que quedaba de nuestra familia. Los mensajes revelaron que Sarah había estado viviendo una vida completamente diferente que ninguno de nosotros sabía. Había estado casada durante 7 años con un hombre llamado Mark y tenía 3 hijos con él en Florida. Mis padres los habían estado apoyando financieramente todo este tiempo, enviándoles grandes cantidades de dinero cada mes. Pasé 5 horas leyendo todos los mensajes. Cada mes, mis padres enviaban a Sarah $5,000 para gastos regulares. Pagaban $2,000 por mes para que cada uno de sus 3 hijos asistiera a escuelas privadas. Cubrieron sus vacaciones familiares en lugares como Hawái y Europa. El año pasado les compraron una casa de verano en los Hamptons por $400,000. Mis padres incluso pagaron por su servicio semanal de limpieza de la casa y mantenimiento del césped. Los mensajes más recientes eran sobre una casa de playa que Sarah quería comprar. 5 días antes de que me dijeran que no podían ayudar a salvar a Tommy, mis padres enviaron a Sarah $75,000 para el pago inicial. También había mensajes sobre regalos de Navidad que ya habían comprado para los hijos de Sarah, 3 iPads nuevos y una consola de juegos. Cada niño recibía regalos que valían más de lo que la cirugía de Tommy habría costado. Hoy fue nuestra cena familiar mensual, todos vienen a la casa de mis padres el último domingo de cada mes. Mi mamá comenzó esta tradición hace 5 años para mantener a la familia unida. Normalmente asisten unas 25 personas, tías, tíos y primos. Sarah nunca venía a estas cenas, siempre inventando excusas sobre compromisos laborales. Ahora sé que estaba con su familia secreta en Florida. Llevé el teléfono de mi padre a la cena. Después de que todos terminaron de comer y se trasladaron a la sala para tomar café, conecté el teléfono a la televisión usando el reflejo de pantalla. Mostré a todos los mensajes, las transferencias bancarias y las fotos de la vida secreta de Sarah. Revelé cómo mis padres le habían enviado $75,000 para una casa de playa mientras se negaban a ayudar a salvar a su nieto moribundo. Mi mamá comenzó a llorar e intentó abrazarme. Me alejé de ella. Mi papá se quedó sentado mirando al suelo. Sarah, que había venido a esta cena por primera vez en años, solo se sentó en el sofá con una sonrisa burlona en su rostro. Dijo a todos que estaba siendo dramática como siempre y que debería entender que ella necesitaba el dinero más porque tenía 3 hijos que mantener. Le pregunté si sus hijos eran más importantes que la vida de Tommy. Dijo que estaba loca por hacer comparaciones. Mi mamá intentó explicar que Sarah era su prioridad porque siempre había sido más frágil emocionalmente y necesitaba más apoyo. Mi papá agregó que ayudaban a Sarah porque ella no era tan fuerte o independiente como yo. Mi tía Susan les preguntó cómo podían dejar morir a su nieto mientras gastaban miles en la casa de playa de Sarah. Mis padres no tuvieron respuesta. Otros familiares comenzaron a hacer preguntas sobre todas las veces que mis padres y Sarah habían pedido dinero prestado a ellos, alegando emergencias. Sarah se enojó y dijo que no tenía derecho a exponer su vida privada. Dijo que sus hijos quedarían traumatizados si la gente se enteraba de esta situación. Les dije que ellos ya no eran mi familia.
Habían visto morir a mi hijo para poder comprarle a Sarah una casa de playa. Dije que estaban muertos para mí, igual que Tommy estaba muerto debido a sus elecciones. Sarah comenzó a gritar que estaba tratando de destruir su vida por celos. Dijo que siempre había estado celosa de ella porque nuestros padres la amaban más. Salí de su casa y bloqueé sus números. Algunos familiares me siguieron y dijeron que me apoyarían si quería tomar medidas legales. La mayoría de mis primos han bloqueado a Sarah y mis padres en las redes sociales, pero algunos familiares me están enviando mensajes diciendo que fui demasiado lejos al exponer el secreto de Sarah frente a todos. Dicen que debería haberlo manejado de manera privada. James apoya mi decisión de cortar contacto con ellos, pero piensa que podría haber encontrado una mejor manera de exponer la verdad. Está preocupado por cómo esto afectará nuestras relaciones familiares extendidas, pero ya no me importa. Mi hijo está muerto porque mis padres eligieron apoyar el lujoso estilo de vida de Sarah en lugar de salvar la vida de su nieto. Actualización 1. Ha pasado mucho desde que expuse a Sarah y mis padres en la cena familiar. Más familiares han estado saliendo con historias sobre las manipulaciones de Sarah y las mentiras de mis padres a lo largo de los años. Cada nueva historia me hace darme cuenta de lo profunda que fue su engaño. Mi tía Linda me llamó 3 días después de la cena, llorando y me contó que le prestó a Sarah $30,000 el año pasado. Sarah había afirmado que su hijo mayor necesitaba una cirugía de apendicitis de emergencia. Linda vació sus ahorros para la jubilación para ayudar porque no quería que otro niño sufriera como Tommy. Pronto descubrió que no hubo ninguna cirugía. Sarah usó el dinero para renovar la cocina de su casa de playa e instalar una piscina. La historia de mi prima Emily fue aún peor. La semana pasada vino a mi casa y me contó algo que me enfermó el estómago. El esposo de Sarah, Mark, en realidad era el prometido de Emily hace 8 años. Emily y Mark salieron durante la universidad y se comprometieron después de graduarse. Planearon una gran boda, enviaron invitaciones y Emily incluso compró su vestido. 2 semanas antes de la boda, Mark desapareció. Dejó una nota diciendo que no estaba listo para casarse. Emily tuvo un colapso y necesitó terapia durante 2 años. Ahora sabe la verdad. Sarah había estado saliendo en secreto con Mark durante meses mientras él estaba comprometido con Emily. Sarah lo convenció de dejar a Emily y mudarse a Florida con ella. Mis padres sabían todo. Ayudaron a Sarah y Mark a elegir su casa en Florida. Incluso asistieron a su pequeña boda privada 3 meses después de que Mark dejara a Emily. Todo este tiempo, vieron a Emily sufrir depresión mientras sabían exactamente lo que Sarah había hecho. Luego salieron otras 2 historias. El primer esposo de Sarah, Tom, me encontró en Facebook. Ni siquiera sabía que Sarah había estado casada antes de Mark. Tom y Sarah se casaron justo después de la universidad y tuvieron una hija juntos. Cuando su hija tenía 2 años, Sarah vació sus cuentas bancarias y desapareció. Tomó $40,000 de sus ahorros y toda la herencia de Tom de su abuela. Sarah le dijo a todos que Tom era abusivo y que tenía que escapar. Tom perdió su trabajo, su casa y casi pierde la custodia de su hija debido a las mentiras de Sarah. Había estado buscando a Sarah durante años para obtener manutención infantil para su hija, quien ahora tiene 15 años. Mis padres sabían dónde estaba Sarah todo el tiempo. Pagaron a abogados para luchar contra las reclamaciones de custodia de Tom y ayudar a Sarah a crear documentos falsos que mostraran que estaba en peligro de Tom. La semana pasada, James encontró algo en nuestra caja de seguridad que empeoró todo. Cuando Tommy nació, mis padres abrieron un fondo fiduciario para él, igual que afirmaron hacerlo para todos sus nietos. Prometieron poner $1,000 en él cada mes hasta que cumpliera 18 años. El fondo debería haber tenido más de $100,000 en él. Encontramos documentos que mostraban que habían estado transfiriendo todo el dinero a cuentas para los hijos de Sarah en su lugar. James siguió revisando nuestros papeles y encontró más evidencia de su engaño. Cada vez que solicitábamos asistencia financiera para las facturas médicas de Tommy, mis padres escribían cartas al hospital diciendo que no podían ayudarnos porque estaban jubilados y vivían con ingresos fijos. Pero sus estados bancarios mostraban que estaban haciendo grandes transferencias a Sarah durante el mismo tiempo. La secretaria de mi padre me contactó a través de LinkedIn. Dijo que mi padre había estado usando dinero de la compañía para ayudar a Sarah, marcando las transferencias como gastos de negocios. Falsificó documentos para mostrar que Sarah era una consultora de negocios para su firma de seguros. La secretaria estimó que había desviado más de $200,000 de fondos de la compañía a Sarah en los últimos 3 años.
La mejor amiga de mi madre, que trabaja en la misma escuela, me dijo que mi madre había estado robando de las cuentas de recaudación de fondos de la escuela para enviar dinero a Sarah. Lo encubrió alterando los registros. La escuela recaudaba dinero cada año para emergencias médicas estudiantiles. Mi madre estaba a cargo de este fondo y tenía acceso a todas las cuentas. Sarah ha estado tratando de contactarme desde diferentes números de teléfono desde que la bloqueé. A veces amenaza con demandarme por difamación e invasión de la privacidad. Otras veces llama llorando diciendo que necesita mi ayuda porque Mark está haciendo preguntas sobre su pasado. Ayer dejó un mensaje de voz diciendo que le diría a todos que abusé de Tommy si no detenía a la gente de investigar sus finanzas. Mis padres enviaron una carta a través de su abogado ayer. Ofrecieron establecer un nuevo fondo fiduciario para mis futuros hijos y acepto no tomar medidas legales contra ellos. Dijeron que pondrían $200,000 inmediatamente como muestra de buena fe. La carta también incluía un acuerdo de no divulgación. Prometí nunca discutir la vida de Sarah o su apoyo financiero. Varios familiares han cortado todo contacto con mis padres y Sarah. Los amigos de golf de mi padre han dejado de invitarlo a sus juegos semanales después de escuchar lo que sucedió. Mi madre tuvo que dejar su club de lectura porque los otros miembros, en su mayoría padres de sus estudiantes, no querían asociarse con ella. La parte más difícil es que la gente sigue encontrando fotos de la familia de Sarah de vacaciones en lugares costosos durante el tiempo que Tommy estaba enfermo. Alguien encontró fotos de ellos en Disney World desde la misma semana que estábamos rogando a mis padres que ayudaran a pagar la cirugía final de Tommy. En las fotos, los hijos de Sarah llevan conjuntos a juego que cuestan más de lo que necesitábamos para salvar la vida de mi hijo. Actualización 2. Nuestro abogado encontró algo que explica mucho sobre el comportamiento de mis padres, especialmente su favoritismo extremo hacia Sarah. Descubrimos que Sarah no es su hija biológica, fue adoptada cuando tenía 2 años. Nunca le dijeron a nadie, ni siquiera a Sarah. Los papeles de adopción surgieron durante la investigación de nuestro abogado sobre el dinero del fondo fiduciario desaparecido. Mis padres adoptaron a Sarah después de que mi madre tuviera 4 abortos espontáneos. Decidieron mantener la adopción en secreto porque les preocupaba que afectara el sentido de pertenencia de Sarah en la familia. No le dijeron ni a nuestros abuelos. Se mudaron a una ciudad diferente justo después de la adopción para que nadie los cuestionara sobre la repentina aparición de una niña de 2 años. El abogado también encontró pruebas de que mis padres ayudaron a Sarah a cometer fraude a lo largo de los años. Cuando Sarah abandonó la universidad después de 2 años, mis padres pagaron a alguien $155,000 para crear transcripciones falsas que mostraran que se graduó con honores. Consiguieron que uno de los contactos comerciales de mi padre escribiera referencias laborales falsas para ella. Cada trabajo que Sarah afirmó haber tenido a lo largo de los años era falso, nunca trabajó en ningún lado. Mis padres ayudaron a crear una identidad falsa para obtener préstamos y tarjetas de crédito. Usaron las conexiones de mi padre en la compañía de seguros para obtener documentación falsa. Sarah usó esta identidad falsa para sacar más de $300,000 en préstamos de diferentes bancos. Mis padres hicieron los pagos usando dinero que tomaron de la compañía de mi padre. Cuando nuestro abogado le contó a Sarah sobre la adopción, perdió completamente el control. Se fue a Facebook y publicó todo. Reveló cómo mis padres la ayudaron a esconderse de su primer esposo, cómo encubrieron su fraude con tarjetas de crédito y cómo la ayudaron a robar el prometido de Emily. Incluso admitió haber mentido sobre que su primer esposo era abusivo. Sarah publicó capturas de pantalla de mensajes de texto que mostraban cómo mis padres ayudaron a crear emergencias médicas falsas para pedir dinero prestado a familiares. Tenía un sistema, elegía a un familiar que estuviera económicamente bien, inventaba una historia sobre uno de sus hijos que necesitaba tratamiento médico y hacía que mis padres confirmaran su historia. Estafaron al menos a 7 familiares diferentes de esta manera. Mis padres finalmente se derrumbaron y admitieron todo a nuestro abogado. Durante los últimos 10 años, gastaron más de $500,000 apoyando a Sarah y su familia. Sacaron segundas y terceras hipotecas en su casa, pidieron dinero prestado de sus cuentas de jubilación. Mi padre incluso robó de las cuentas de clientes de su compañía. Cuando el abogado les preguntó por qué dejaron morir a Tommy en lugar de ayudarnos, su respuesta me enojó aún más. Dijeron que temían que Sarah los cortara de sus nietos y dejaban de darle dinero. Mi padre dijo que Sarah había amenazado con desaparecer con los niños si alguna vez dejaban de apoyar su estilo de vida. Mi madre admitió que sabía sobre el plan de Sarah para robar a Mark de Emily. Dijo que Sarah le había dicho que estaba enamorada de Mark y haría cualquier cosa para tenerlo.
En lugar de detener a Sarah, mi madre la ayudó a organizar reuniones secretas con Mark. Incluso ayudó a Sarah a escribir la carta que Mark dejó para Emily. El primer esposo de Sarah, Tom, ahora está trabajando con nuestro abogado. Tiene pruebas de que mis padres ayudaron a Sarah a falsificar cargos de violencia doméstica contra él. Pagaron a un médico para crear registros médicos falsos que mostraran lesiones. Usaron estos registros para ayudar a Sarah a obtener órdenes de restricción contra Tom. Esto le impidió ver a su hija durante años. La compañía de mi padre comenzó una investigación interna después de descubrir el dinero robado. Descubrieron que había estado creando pólizas de seguro falsas y quedándose con las primas. Escribió pólizas para personas que no existían y usó el dinero para apoyar a Sarah. La compañía lo despidió y está presentando cargos criminales. Varios de los socios comerciales de mi padre han cortado lazos con él. Están preocupados por estar conectados con su fraude. Mi madre tuvo que jubilarse temprano de la enseñanza después de que los padres se quejaron de tener a alguien involucrado en fraude enseñando a sus hijos. La escuela también está investigando el dinero que falta de los fondos de actividad estudiantil. Mis padres tuvieron que poner su casa en venta para pagar sus facturas legales. Se enfrentan a posibles cargos criminales por fraude, malversación y ayudar a crear documentos falsos. Sarah está siendo investigada por robo de identidad, fraude de préstamos y presentar falsos informes policiales sobre su primer esposo. Actualización 3. La situación con mi familia ha cambiado completamente en los últimos 6 meses. Mis padres tuvieron que vender su casa y la mayor parte de sus posesiones para pagar sus deudas legales. Ahora viven en un pequeño apartamento de una habitación en el otro lado de la ciudad. La compañía de mi padre ganó su demanda contra él y tiene que devolver $400,000 que robó de cuentas de clientes. Ahora trabaja como guardia de seguridad nocturno porque ninguna compañía de seguros lo contratará. La vida de Sarah se desmoronó después de que Mark descubrió su primer matrimonio y todas sus mentiras. Contrató a un investigador privado que descubrió aún más cosas sobre su pasado. Sarah tuvo otro hijo de una relación antes de su primer matrimonio. Renunció a sus derechos parentales y nunca le dijo a nadie sobre este niño. Mark estaba disgustado porque ella había abandonado a 2 niños antes de comenzar una familia con él. Mark solicitó el divorcio y obtuvo la custodia completa de sus 3 hijos. El juez estuvo de acuerdo en que Sarah era una madre no apta debido a su historial de fraude y abandono. No se le permite ni siquiera visitas sin supervisión con los niños. Mark se mudó de regreso a su ciudad natal en Texas con los niños. Sarah sigue haciendo nuevas cuentas de redes sociales para contactarlo, por lo que tuvo que obtener una orden de restricción. El primer esposo de Sarah, Tom, ganó su caso de manutención infantil atrasada. La corte ordenó a Sarah pagarle $150,000 más intereses por los años que desapareció. Dado que no tiene dinero ni trabajo, están embargando la pequeña herencia que recibió de nuestra abuela el año pasado. La hija de Tom, que ahora tiene 15 años, se niega a hablar con Sarah o mis padres después de aprender cómo la ayudaron a esconderse de su padre. Mi prima Emily presentó una demanda civil contra Sarah por angustia emocional por el incidente del prometido robado. El abogado de Emily encontró correos electrónicos antiguos que demostraban que Sarah y mis padres planearon todo el asunto con meses de antelación. Deliberadamente apuntaron a Mark porque su familia tenía dinero. El caso se resolvió fuera de la corte el mes pasado, pero Sarah tuvo que firmar la entrega de su casa de playa a Emily como parte del acuerdo. James recibió una oferta de trabajo en Colorado con mejor salario y cobertura médica completa. Decidimos mudarnos para un nuevo comienzo. Estoy embarazada de 4 meses, pero esta vez lo estamos manteniendo en privado. Solo mi tía Linda y 2 primos saben sobre el embarazo. Hemos decidido no tener contacto con mis padres o Sarah. Algunos familiares todavía intentan que perdone a mis padres. Dicen que mis padres han perdido todo y aprendido su lección. Mi tío Bob sigue enviándome mensajes sobre cómo mis padres lloran en las reuniones familiares y nos extrañan, pero les dije que mi hijo se perdió toda su vida debido a sus elecciones, así que no me importan sus lágrimas. Sarah fue arrestada la semana pasada por intentar abrir nuevas tarjetas de crédito usando los números de seguro social de sus hijos. Se enfrenta a cargos criminales por robo de identidad. Me llamó desde la cárcel pidiendo ayuda con la fianza. Bloqueé el número de teléfono de la cárcel. Lo único bueno que surgió de esta situación es que otros miembros de la familia se han acercado más. Mi tía Linda se mudó cerca de nosotros en Colorado para ayudar cuando llegue el bebé. Mis primos han comenzado un chat grupal donde hablamos a diario y nos apoyamos mutuamente. Estamos construyendo una nueva familia sin mis padres y Sarah.
Todavía extraño a Tommy todos los días. Sus fotos están por toda nuestra nueva casa y hablamos de él a menudo, pero me alegra que la verdad sobre mis padres y Sarah haya salido a la luz, al menos no pueden lastimar a nadie más con sus mentiras. La lección más difícil que aprendí de todo esto es que a veces las personas que deberían amarte más son las que más te lastiman, pero ahora me estoy enfocando en el futuro y en construir una vida mejor con los miembros de la familia que realmente se preocupan por nosotros.